Vamos a empezar a hablar ahora de la unidad de protozoarios y vamos a empezar con las generalidades. Estos van a ser del reino Protozoa, que viene del término protos, que es primero, y sos animal, por lo que podemos llegar a referirnos como que son los primeros animales, ¿de acuerdo? Son seres unicelulares, son organismos que presentan estructura eucariótica y van a estar de forma individual o formando colonias que pueden llegar a estar de vida libre o de vida parásita y se pueden desarrollar en casi todas las los medios ambientes posibles de este planeta. Además de que van a desarrollar funciones de un organismo pluricelular. Además de que pueden ser eh, monocarióticos o pueden tener más de un núcleo. Eh, Tenemos una gran cantidad de tipos de protozoarios, encontrado desde amibas, por ejemplo, desde algunos parásitos que son sumamente diminutos, llegando a medir inclusive 4 micras, como lo es Cryptosporidium, y otros que son sumamente grandes, que pueden llegar a medir desde 250 micras, como lo es Balantidium coli, ¿de acuerdo? Pueden llegar a localizarse en casi cualquier tejido del cuerpo. Habitualmente se encuentran en el intestino delgado y las fases existentes de estos protozoarios van a ser la fase activa, que se le denomina trofozoito, la fase quística o fase latente o de resistencia. Además de que tenemos también ooquistes, que son básicamente igual estructuras pues de resistencia, que la única diferencia entre el quiste y el oquiste es la procedencia del tipo de reproducción, pues en el quiste vienen de fases previas con reproducción asexual y en el ooquiste vienen de fases previas con reproducción sexual. Además que morfológicamente podemos igual hallarlos de una mayor cantidad de tipos. Tenemos los de tipo amiboide, que son estructuras que no tienen una forma definida, sino que van a estar en constante cambio. Tenemos ciliados, tenemos tipo pues piriformes, otros en tipo en forma de trépano. Esto va a depender del género y especie del que nos estemos refiriendo. La estructura del cuerpo de los protozoarios van a tener una membrana, un citoplasma y un núcleo. Y la membrana o la estructura de la membrana o película de estos protozoarios está conformada por una bicapa lipídica con el fin de mantener una forma constante, cosa que llega a ser curiosa en el caso de las amibas. También puede llegar a mantener o más bien brindar protección, alimentación, locomoción, excreción por medio de vacuolas, secreción por medio de enzimas o toxinas y permite el fenómeno de irritabilidad, que aquí hay que recordar que la irritabilidad es la capacidad de responder ante un estímulo externo. Además de que las fases de resistencia, que es el quiste o el ooquiste, tienen un blindaje de un polisacárido que es la quitina, la cual es sumamente resistente y permite la viabilidad de este tipo de estructuras por mucho tiempo, ¿va? La forma de alimentación va a variar, puede ser por difusión simple, puede ser por fagocitosis, que aquí hay que recordar que la fagocitosis va a ingerir estructuras con gran dimensiones, de 4 a 2 micras aproximadamente, y la pinocitosis va a deglutir eh, estructuras de menos de 2 micras. Además de que los protozoarios también suelen presentar un citostoma, que es una boca primitiva, y una citofaringe, ¿de acuerdo? Algunos sistemas de movimiento y locomoción de estos protozoarios van desde el deslizamiento, desde los pseudópodos, los flagelos o los cilios. Así que vamos a ir desglosando cada uno de estos. El deslizamiento se da gracias a un doble esqueleto con movimiento en tirabuzón o como una broca que va girando pues en círculos.
Los pseudópodos van a tener una estructura que temporalmente va a favorecer este agarre, esta locomoción, y va a desaparecer. Está compuesto por un endoplasma, que es donde se mantienen los organelos, y un ectoplasma, que va a tener adesina, que simula o figura al velcro. Aquí hay que recordar que el velcro tiene una función pues de adhesión, donde hay pequeños ganchos que se adhieren a otra fase, permitiendo ya sea el arrastre o la fijación. Además que tenemos diferentes tipos de pseudópodos. Tenemos los digitiformes, que son en forma de dedo. Tenemos los lobópodos, que son en forma como de óvalo, son redonditos. Tenemos los acantópodos, que son en forma de agujas. Y los foliáceos, que tienen forma de hoja, de ahí el nombre. Vamos a pasar ahora a los flagelos, o también vulgarmente se les denomina como látigos, ya que tienen una función sumamente parecida. Son organelos muy elásticos, de formas muy variantes, con un esqueleto interno con 9 pares de filamentos de flagelina y un par central. Va a tener un axonema, que para entenderlo más fácilmente va a ser nuestro mango del látigo, que va a ser poseedor y va a utilizar la energía por parte del kinetoplasto. Y este kinetoplasto está conformado por un cuerpo parabasal y un blefaroplasto, el cual digamos que es nuestro switch para activar o desactivar esta energía. Además de que algunos flagelos suelen continuarse hasta al final del cuerpo de los protozoarios, generando una membrana ondulante, ya que el movimiento, que es como si estuviera siempre en una onda, brinda una locomoción muy característica. Esta membrana es muy marcada en parásitos del género y especie de Trichomonas fetus. Los cilios van a ser muy abundantes y van a ser de corto tamaño. Tienen una estructura muy similar a los flagelos, sin embargo estos cilios van a poseer tubulina, que van a tener igualmente 9 pares de filamentos de tubulina y un par central, y pueden llegar a tener funciones inclusive como de excreción y secreción, ¿de acuerdo? Estos cilios son muy característicos, sobre todo en algunos protozoarios comensales como lo es Balantidium coli. Ahora, vamos a pasar a algunos aspectos muy importantes de secreción y excreción, y es que existe un organelo que se le denomina como citopigio, el cual básicamente es una red de túbulos que va a regular la cantidad de electrolitos de, en este caso, los ciliados, ya que permiten que estén en medios sumamente agresivos, sumamente corrosivos, mm, para más bien que se puedan mantener viables durante mucho tiempo y puedan existir ahí, cosa que algún otro parásito, como por ejemplo un flagelado, no podría. Además de que pueden excretar estos productos también por medio de difusión o exocitosis, que se realizan por medio de vacuolas de tipo contráctil. Y ahora vamos a pasar a lo que es la forma de el sistema nervioso. Ese sistema nervioso es de tipo primitivo, que permite o brinda la irritabilidad o percepción de estímulos físicos o químicos con receptores en la membrana que dirigen el estímulo hacia el núcleo. ¿De acuerdo? El citoplasma, bueno, eso lo dijimos, va a tener un ectoplasma y un endoplasma. El ectoplasma con una consistencia de tipo como gel y el endoplasma siendo un poquito más líquido. Algunos organelos intracitoplasmáticos que tenemos de los protozoarios son las mitocondrias, que van a producir energía, los lisosomas, que van a ser eh, estómagos básicamente de las células, los ribosomas, que van a ser los necesarios para la síntesis de proteínas, el retículo endoplásmico rugoso y liso, que van a ser sistemas de almacenaje de proteínas,
El citopigio, que lo dijimos, que va a ser básicamente nuestro riñón en el caso de los ciliados. La vacuola contráctil, ya dijimos, igual para productos de excreción. El axostilo, que va a ser un vestigio de la columna vertebral para mantener una forma constante. Sobre todo se caracteriza en aquellos protozoarios del género y especie de Trichomonas fetus. Y también tenemos un citostoma, que ya dijimos que era una boca, un complejo apical, que este complejo es sumamente característico en protozoarios del filum ambicomplexa, que va a permitir una adhesión y penetración celular, que posee un conoide. Este conoide va a ser básicamente un orificio por donde los polipéptidos, perdón, van a salir, permitiendo esta adhesión. ¿De acuerdo? Y tenemos diferentes sistemas de adherencia que ya dijimos, podemos llegar a tener adhesinas para cumplir esta función. Y tenemos un sistema de adhesión sumamente interesante en el caso de Yardia intestinales o Yardia SP, como lo es el disco suctor, el cual permite la adhesión a las paredes intestinales de este protozoario. El esqueleto celular está conformado por tubulina, por actina y por miosina, ¿de acuerdo? El núcleo va a tener una membrana nuclear con poros nucleares, un nucleoplasma, un material cromático que va a tener cromatina, básicamente la cromatina va a ser el pigmento, y ácidos nucleicos. Además que en el caso de los ciliados presentan un macronúcleo y un micronúcleo. El macronúcleo va a tener la función de regular las funciones vegetativas de los ciliados, y el micronúcleo va a guardar la información genética de estos protozoarios. Además de que podemos resaltar en el núcleo como tal un nucleoplasma, que lo dijimos, y un cariosoma, que va a tener la información genética. Y en el caso de el núcleo de los rizópodos o las amibas, estos van a tener la cromatina con un cariosoma en la periferia, que va a permitir o son de utilidad para la taxonomía y la clasificación de estos rizópodos. Algo que podemos resaltar es que las fases de resistencia que dijimos que era el quiste y el oquiste van a tener una pared de quitina, también tienen un citoplasma, vacuolas de glucógeno que son esenciales para el mantenimiento y supervivencia de este tipo de fases, va a tener órganos locomotores en algunos casos y un núcleo o núcleos. Por ejemplo, en el caso de Yardia, el quiste de Yardia tiene 4 núcleos, entonces es sumamente interesante. Y el loquiste tiene igualmente quitina, pero presenta eh, una esporulación con esporoquistes y esporozoitos, ¿de acuerdo? Y tiene un cuerpo plasmático que puede llegar a dividirse, ¿de acuerdo? Así que hablando de división, vamos a tener que pasar ahora a la fase o a la parte de las formas de reproducción de estos parásitos. Puede haber formas de reproducción sexual, como lo es la gametogonia, anisogamia o gametogónica. Estos van a tener una, un dimorfismo sexual, donde la parte de masculina es un microgameto y la parte femenina va a ser un macrogameto, ¿de acuerdo? Y también tenemos un tipo de reproducción de tipo isogámico, que básicamente es donde los gametos no están diferenciados, por lo tanto no tenemos femeninos ni masculinos. Y la parte de reproducción sexual es la parte un poquito más tediosa. Aquí tenemos en primer lugar una fisión binaria, que esto puede ser de manera longitudinal, partido básicamente por la mitad, o transversal, que igualmente es por la mitad, pero de manera horizontal, ¿de acuerdo? Y como resultado de este tipo de división, de fisión binaria, va a ser individuos idénticos al original, pero de menor tamaño, que posteriormente comerán y crecerán y serán de la misma manera que el original. También tenemos una fisión de tipo múltiple o esquizogónica, donde el núcleo se va a dividir
una infinidad de veces y va a ocupar todo el citoplasma. El resultado de esta esquizogonia va a ser un esquizonte que su etimología se le denomina como animal fragmentado y el merozoito va a ser posteriormente un pedazo de este esquizonte, por lo que etimológicamente podemos decir que el merozoito va a ser un pedazo de animal, ¿de acuerdo? Además que tenemos una reproducción de tipo endodiogénica, donde se van a formar dos membranas en el interior de un mismo protozoario y van a dar como resultado múltiplos de 2, ¿de acuerdo? Así que a partir de esta endodiogenia, perdón, podemos resaltar la endopoligenia, que es, como ya dijimos, múltiplos de 2 de este mismo tipo de reproducción. Este tipo de reproducciones es sumamente interesante. Y también tenemos una reproducción de tipo esporogónica con esporozoitos y esporoquistes. Y tenemos también un tipo de reproducción que es la gemación. La gemación va a ser una formación de gemas que son proyecciones del citoplasma con una parte de los organelos. Esta es una forma de reproducción, digamos, para ahorrar recursos. ¿De acuerdo? Además, tenemos que hacer la distinción, que también hay un fenómeno del cual se habla en la bibliografía, el cual es la conjugación. Este fenómeno de conjugación no es un tipo de reproducción, solamente es una forma de enriquecimiento genético. ¿De acuerdo? Y los tipos de ciclo biológico tenemos de tipo indirecto o de tipo directo. El más común es de tipo directo, como lo es de trofozoito a trofozoito o de quiste a quiste. ¿De acuerdo? Y el indirecto va a ocupar como mínimo a un hospedero intermediario para la transmisión de este tipo de parásitos. Así que por esta parte tenemos que terminar la fase de generalidades de protozoarios.